a la segunda y última mesa de la tarde. En esta mesa contamos con la presencia de Diana Wexler y Dolores Jiménez Blanco, Voy a hacer una presentación muy escueta de ambas ponentes porque ya escuchamos las presentaciones pertinentes, pero de todas formas veo que el público se ha renovado en parte, así que hago lo que corresponde. A mi lado, María Dolores Jiménez Blanco es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el premio extraordinario de doctorado por su tesis Aportaciones a la historia de los fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo en el año 87. Es profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Como curadora trabajó para la Phillips Collection de Washington, el Museo Guggenheim de Nueva York, el Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Mafre, entre otras instituciones. Escribió numerosos estudios sobre arte del siglo XX y sobre coleccionismo como buscadores de belleza, ambas con Cindy Mack. También escribió Juan Gris, Correspondencias y Escritos. Ha sido editora de la primera guía oficial del Museo del Prado y es colaboradora habitual del suplemento Culturas del diario La Vanguardia, así como de otras publicaciones culturales. Por su parte, la doctora Diana Wexler es investigadora independiente del CONICET, directora del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura, Norberto Grifa, y de la maestría en Curaduría en Artes Visuales de la UNTREF. Es profesora titular regular de Arte Argentino Contemporáneo de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha recibido numerosas becas y subsidios, y entre las numerosas publicaciones se puede destacar Pensar con Imágenes, de este año, Realidad y Utopía, de 2010, Relatos Curatoriales, Relatos Políticos, Imágenes entre Espacio y Tiempo, Gorriarena, Itinerarios, La Vida de Emma, El Taller de Spinbergo, Territorios de Diálogo entre los Realismos y lo Surreal, y una lista bastante más amplia de producciones. Bien, para no extenderme en esto, pensaba hacer una breve introducción, pero como estamos muy corridos de tiempo, dejo espacio a las ponentes para que empiecen con sus... Sí. Hemos pensado que nos quedamos un poco cortos con el debate en la mesa anterior, lo que vamos a hacer ahora van a exponer Lola y Diana, y al final vamos a hacer una ronda de preguntas y de debate de todas las mesas del día, o sea, de todas las ponencias del día. Pues vuelvo a dar las gracias a Talia por la presentación. Y yo voy a hablar, como ven ustedes, de el informalismo español. Voy a hacer simplemente una especie de caso de estudio o estudio de un caso, como hemos visto también en la ponencia anterior, y yo creo que de hecho hay muchas cuestiones que se van a cruzar entre las dos y que pueden funcionar muy bien después para el debate. Yo voy a empezar por plantear la pregunta, que era una pregunta clave en los años 50, basándome también en dos exposiciones en concreto, como vamos a ver después, que es la pregunta sobre si existe o no un informalismo español. Después de un cierto tiempo estudiando este tema, y especialmente desde el marco intelectual de este proyecto de investigación de narraciones de lo moderno, este asunto me plantea muchas cuestiones. La primera, o quizá la más importante y muy relacionada con todo lo anterior, es la constatación o la conciencia de la fragilidad de todos los discursos, de todas las ideas que tradicionalmente se han ido vertiendo sobre todas estas obras, sobre las que también tengo que decir que cada vez nos cuesta más mirar, desde el punto de vista contemporáneo. En muchas ocasiones tenemos la sensación de que en el fondo pertenecen a una época que ya no es la nuestra, están mucho más lejos en algunos aspectos que algunas de las imágenes, por ejemplo, del cubismo o del surrealismo. Hablo de la fragilidad de los discursos, de las ideas, como decía, que tradicionalmente se han ido vertiendo sobre estas obras. Una fragilidad que en realidad apunta al objetivo central de este simposio, porque muestra hasta qué punto la historia del arte no es nada más que un género narrativo, una narración, pero sobre todo una narración que tiene un alto componente ideológico.
Me voy a centrar en una de esas ideas cuya fragilidad se hace hoy muy evidente, aunque no era tan evidente en el momento en que todas estas pinturas se estaban produciendo y se estaban exponiendo por primera vez. Me refiero, como decía al principio, a la cuestión de la diferencia, en nuestro caso a la cuestión de esa diferencia española, que era un concepto clave porque sobre ese concepto se había edificado, se edificó casi en su totalidad, ese concepto de un arte diferenciado como español. Sobre ese concepto se ha edificado una parte muy importante de toda la historiografía del arte que se ha producido allí en España, a lo largo de los siglos, pero no me refiero solo al arte moderno, me refiero a que se ha intentado siempre hablar de diferencia, de peculiaridad, de rasgos diferenciales, acerca de todo lo que se ha producido en España, pues incluyendo no solamente el arte, diríamos, cristiano, incluso también el arte pues hispano-musulmán, por ejemplo, en lugar de explicarlo en el contexto de todo el arte islámico que se produce en el Mediterráneo y que sería seguramente el contexto adecuado para explicarse una serie de cosas, bueno, se decidía ignorar completamente todo eso y se hablaba de la Alhambra o de la Mezquita de Córdoba como algo, bueno, como una especie de islote, sin explicación, sin conexiones con ninguna otra cosa, que tenía una serie de peculiaridades porque simplemente pertenecía a una especie de mundo otro, ¿no? La concepción de lo español como una especie de capítulo aparte, según las palabras utilizadas textualmente por el historiador anglosajón Kenneth Clark, que excluyó, digamos, es una explicación que él tuvo que dar de alguna manera para como coartada, porque excluía todo el arte español de unos libros que procedían de un ciclo de televisión que se llamó Civilización. Él hablaba de que España estaba excluida porque España era diferente, España era otra cosa que no entraba en el contexto tradicional, del mainstream europeo, que era fundamentalmente, claro, ejemplificado por Italia, Francia, pero desde luego no España. Entonces, esa es una idea que viene, como pueden ver ustedes, de lejos, que, había encontrado además un campo abonado en los propios intelectuales españoles, sobre todo desde la generación del 98, como unos intelectuales que estaban absolutamente empeñados en explicar el lugar marginal en el que se situaba España en el contexto internacional después de la llamada Guerra de Cuba, ¿no? O de la llamada Guerra Americana. Teniendo todo eso en cuenta, me gustaría plantear hasta qué punto la cuestión de la identidad, la cuestión de la diferencia, es algo que se proyecta sobre las obras concretas desde ideologías, desde perspectivas que son ajenas realmente a las obras de arte y que están ahí, son ideas que sirven para objetivos distintos de los puramente artísticos, es decir, objetivos políticos, objetivos sociales, objetivos económicos. La cuestión de la diferencia, por lo tanto, no radica intrínsecamente en las obras de arte, sino que responde más bien a una manera de aproximarnos a ellas. Y está, desde luego, en la mirada o en los intereses conscientes o inconscientes que hay detrás de esa mirada. Es una cuestión que revela la complejidad de la relación que se establece entre el lenguaje, es decir, entre el lenguaje que utiliza la obra de arte y el mensaje, es decir, el sentido que acaba teniendo la obra de arte, pero también entre el individuo artista y entre el grupo, entre el entorno, ¿no? Apunta, por tanto, a la posición del artista en la sociedad, que es una cuestión clave en el contexto del informalismo, por supuesto en el contexto del expresionismo abstracto americano, pero también del informalismo europeo. ¿Cuál es el rol, cuál es el papel, cuál es la misión que tiene el artista en unos momentos, digamos, de zozobra? Apunta a la posición del artista en la sociedad, decía, pero desvela sobre todo también los vínculos existentes, como decía, entre ideología, entre poder y, la sumisión a todo eso que en muchos casos tiene, todo el contexto de la historia del arte. En suma, es una cuestión que puede servirnos para reflexionar acerca del papel del discurso político en el arte, tanto desde el punto de vista de la producción del arte, estrictamente, digamos, desde el punto de vista contemporáneo a la producción artística, es decir, el momento en el que se está creando, acerca del compromiso del artista con la realidad, por un lado,
en su capacidad de representarla, pero por otro lado también, claro, en su capacidad de transformarla, la realidad, pero también es algo que tiene que ver con digamos, con las posibilidades de interpretación histórica de la obra de arte a posteriori, ¿no? Conectar todas esas ideas con el tema de la identidad nacional, es decir, con el tema de la diferencia y de su utilización política por parte tanto de los artistas como por parte del poder institucionalizado, nos puede dar una perspectiva bueno, interesante, digamos, para reconsiderar esa pregunta inicial. ¿Existe algo que podamos llamar verdaderamente un informalismo español? O dicho de otra manera, desde la perspectiva actual, ¿es posible definir algo llamado, digamos, españolidad en la abstracción hecha por los artistas españoles en la posguerra, en los años 50? Siempre que me he acercado a este tema en el pasado, he llegado a la conclusión de que, a pesar del decalage cronológico que hay de casi una década, ¿no?, entre el expresionismo abstracto americano o incluso el informalismo europeo, ¿no?, parisino, y el informalismo español, a pesar de ese decalage, realmente no existe una diferencia formal real entre el informalismo español y el expresionismo, como decía, americano o europeo. No hay una diferencia que podamos definir en términos estilísticos, en términos físicos. Es más, de hecho, el informalismo llegó a convertirse en una vía crucial para conectar el arte español con el panorama internacional, como convirtiéndose en una especie de metáfora de la deseada conexión entre un país aislado y la comunidad internacional. Era una forma, digamos, de entrar, se consideraba que era una forma de entrar en el mainstream de la modernidad. Después de una serie de años de aislamiento, después de la Guerra Civil, en donde España no había tenido prácticamente relaciones internacionales, bueno, aparte de con Argentina y con la Santa Sede, por cierto, bueno, pues esa similitud formal que podía existir entre el informalismo español y el expresionismo abstracto americano servía de puente, digamos, para unir, ¿no?, orillas que antes estaban separadas. Esa constatación de la similitud entre bueno, pues la obra, por ejemplo, de Saura y la obra de Klein, que tienen ustedes en la pantalla, esa constatación concuerda con un concepto generalmente muy asumido, que es la idea del expresionismo abstracto como una especie de lingua franca. Esas son las palabras que utiliza Dory Ashton, una de las grandes especialistas en el arte de la Escuela de Nueva York. Lingua franca de la pintura moderna, incluso no solo en los años, sino incluso en las décadas, ¿no?, que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esa constatación de la similitud concuerda con la retórica de universalismo asociada a la abstracción de la posguerra en general, y aquí podríamos referirnos, por supuesto, como hace Dory Ashton y como hacen todos los que se ocupan del expresionismo abstracto americano, a las teorías de Jung sobre el inconsciente colectivo, etcétera, etcétera. Bueno, según las fuentes españolas de la época, los textos teóricos de los catálogos, las revisiones panorámicas de la historia del arte que se hacen en los años 50, las reseñas críticas que se publican en los periódicos, más allá del indiscutible universalismo de toda forma artística, sea cual sea su herencia cultural, se supone que, según esos textos, según esas fuentes, se supone que hay una diferencia, existe una diferencia. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? Si buscamos la respuesta en la propia época en la que se crea el mito del informalismo como, y este término me da miedo decirlo ya después de todo lo que hablamos todos estos días, como vanguardia seminal de todo lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XX en España, según a quien le preguntamos, digamos, podríamos encontrar diferentes respuestas. Cuando la diferencia es invocada por los propios artistas españoles, por ejemplo, por el propio Saura, ¿no?, ellos argumentaban que en esas pinturas subyacía un significado político ligado a un hecho histórico cierto, la dictadura de Franco, algo perfectamente constatable. Es decir, su trabajo era algo así como una especie de crítica política. Antonio Saura, por ejemplo, solía hablar de su pintura como un grito, y hay muchos de ellos que se llaman grito. Es decir, era una especie de angustiada o angustiosa manifestación de un individuo cruelmente reprimido en el seno de una comunidad cruelmente reprimida también. El informalismo se entendería, por tanto, como una forma de resistencia al poder.
Si había una diferencia respecto a otros expresionismos abstractos que se producían o que se habían producido internacionalmente, esa diferencia se encontraba sobre todo, entonces, en el significado y tenía que ver con el presente. Pero, irónicamente, y precisamente por la falta de definición de las formas, es decir, precisamente por esa especie de universalidad de la que hablábamos antes, se pudo establecer también una alianza muy peculiar entre ese informalismo español que algunos artistas entendían como resistencia al régimen de Franco, de una parte, una alianza entre ese informalismo que es una resistencia al régimen de Franco y el régimen de Franco. Se hace una alianza entre esas dos partes. Y eso ocurre a finales de la década de los 50, curiosamente en un contexto muy peculiar, muy particular, cuando el estatus diplomático de España en el mundo empieza a cambiar después del periodo de autarquía, después de ese periodo de aislamiento al que me refería antes. Es cuando se producen los primeros planes de estabilización, cuando el país empieza a desplegar toda una campaña de propaganda exterior, cuando por supuesto se establecen en España las bases militares norteamericanas, etcétera, etcétera, ¿no? Se establece como digo, una alianza, un acuerdo entre un informalismo que es resistencia al régimen y el régimen. Pero es que además, en otra vuelta de tuerca, en la misma medida en que la dictadura deseaba aparecer como promotora de tendencias artísticas, digamos, internacionalmente aceptadas, mediante el apoyo al informalismo en foros internacionales como las Bienales de Venecia, Sao Paulo, etc., la diferencia española seguía siendo afirmada por críticos, por historiadores del arte, por burócratas afines al régimen dictatorial. Por un lado, digamos, el informalismo servía para decir somos iguales a los de fuera porque hacemos un arte igual, pero por otro lado era muy importante reseñar esa diferencia nacional. Los textos de la época hablan de la españolidad de las obras de Tapies, de Saura, de Millares, de Feito, de Rivera, por mencionar solo algunos de los nombres más importantes del informalismo español. La famosa expresión de veta brava que desarrollan historiadores como Lafuente Ferrari para explicar el naturalismo, por ejemplo, de artistas del barroco como Rivera, que hacía referencia digamos, a imágenes crueles, desgarradas, a un naturalismo, digamos, sin concesiones, pues volvía a ser ahora invocada esa idea de veta brava para explicar la brutalidad de la obra de artistas, por ejemplo, como, bueno, pues otro Rivera, Manuel Rivera, del siglo XX y del grupo El Paso también, bueno, pues que, digamos, venía a explicar, venía a continuar, venía a ser una especie de heredero. Él, Saura, Tapies, todos ellos entraban como una especie de saco indiscriminado, no importa cuál fuera su estilo, no importa cuál fuera su objetivo a la hora de crear formas artísticas. Todos eran herederos de esa especie de veta brava española. Según lo explicaban, pues, curadores y políticos, la diferencia española, y ahora no estamos hablando de lo que dicen los artistas, sino de lo que dicen los curadores y los políticos, la diferencia española era una cuestión de formas y tenía que ver con el pasado. Mientras que, como decía antes, cuando lo explicaban los artistas, la diferencia era una cuestión de significado y tenía que ver con el presente. Esa campaña cultural, digamos, de aproximación o de apertura hacia el exterior, esa imagen de modernidad, pero inconfundiblemente identitaria, que se apoya desde las altas jerarquías del régimen en España, tanto hacia adentro como sobre todo hacia afuera, venía a coincidir de modo aproximado con los años en los que se estaba produciendo una importante estrategia para promover el turismo internacional en España, con el moto, y eso es significativo, con el lema, digamos, de precisamente Spain is different. Bueno, yo aquí volvería a recordarles también el vídeo que mostró ayer el profesor Carmona, ¿no? Y que recuerden todo lo que había detrás de ese vídeo, ¿no? Spain is different. Ese lema lo podemos entender como una coartada
más o menos atractiva, que aún aprovechaba la corriente de, digamos, de atracción ejercida por la peculiaridad española, tal como había sido acuñada ya en el siglo XIX, en el romanticismo, principalmente inglés y francés, ¿no? Se utilizaba ahora precisamente para esconder un presente sórdido, duro, problemático, un presente que intenta reivindicarse a sí mismo y que intenta justificarse, precisamente como algo enraizado en una cultura y en una historia que estaba simplemente separada de la corriente principal del mundo occidental, pero que además, bueno, pues sufría en el caso concreto de los años 50, en el momento concreto en el que el informalismo español está siendo lanzado por los políticos del régimen de Franco, digamos, era una realidad que tenía muchísimos problemas internos. Por lo tanto, volviendo a nuestro tema, para los altos burócratas del régimen franquista, es decir, los que seleccionaban a los artistas que tenían que presentarse en las bienales internacionales, por ejemplo, la diferencia que podía aplicarse al informalismo español no era la misma, como decía antes, que señalaban los artistas. Había una diferencia, pero era distinta esa diferencia. Era otra diferencia. En los dos casos tenía un significado político, pero el significado político era distinto. Cuando estamos hablando del mensaje que lanzan los políticos acerca de la diferencia española que se expresa en estos cuadros, nos olvidamos de represión, nos olvidamos de desgarro, nos olvidamos de privación de libertades. Estamos hablando de algo que tiene que ver simplemente con una visión nacionalista, incluso chauvinista, de una tradición española artística basada en rasgos de carácter expresionista, incluso diría que trágico, dramático, pero al mismo tiempo algo que, digamos, que era incontestablemente moderno. Así era como se vendía, ¿no?, en esos textos. Esa tradición, por supuesto, claro, hundía sus raíces en nombres de artistas muy concretos, fundamentalmente artistas como Goya, que en muchos casos servían para, bueno, pues para, digamos, para dejar muy claro hasta qué punto en la historia del arte español estaba la puerta hacia la modernidad, pero una puerta hacia la modernidad que nunca renunciaba a una identidad propia, Con Goya se tomaba además siempre la parte por el todo, claro, porque digamos, se simplificaba en la figura de Goya una tradición que era en realidad muy diversa. Era difícil incluir en un mismo saco, como vamos a ver ahora, bueno, pues a obras de artistas muy diferentes entre sí. El caso es que se hablaba de rasgos que podían verse ejemplarizados en las pinturas negras de Goya, pero no solo en ellas, y que podían aplicarse igualmente a obras sorprendentemente diversas, como decía, indiscriminadas realmente para nuestra sensibilidad actual, cuando el impacto de aquellas ideas recibidas ahora casi se ha esfumado. Realmente es difícil asumir todo esto que nos estaban contando, ¿no? Resulta muy difícil hoy entender que Tapies y Saura, por ejemplo, formen parte de una misma cosa, que los dos se expliquen igualmente en la figura de Goya. Todavía más difícil resulta entender que ese informalismo español sea el heredero directo de una tradición española que no es ni mucho menos tampoco monolítica, es decir, una tradición española que, bueno, pues siempre se apoyaba, siempre se decían tópicamente los mismos nombres, el Greco, Velázquez, Goya, que como ven ustedes son, bueno, pues digamos, apuntan a sensibilidades muy distintas, apuntan a imágenes completamente diferentes, ¿no? El caso es que se hablaba de eso que se llama escuela española, y eso ya nos tiene que dar una pista, porque cuando se habla de escuela española normalmente quiere decir que el que está hablando es alguien que no está en España. Es decir, esa idea de una escuela española es algo que había sido un invento anglosajón, es algo que había sido un invento visto desde fuera, ¿no? Y que todo se veía como igual. ¿Por qué? Pues porque en el fondo todo era de alguna manera anticlásico, por decirlo así. El caso es que esa estrategia, la estrategia de legitimar la diferencia española en base a una tradición, esa tradición de la así llamada escuela española, resultó una estrategia realmente
útil, resultó una estrategia útil que sirvió y que permitió armonizar el informalismo español, por un lado, con una tradición absolutamente vernácula, peculiar, diferenciada, y por otro lado, con toda esa modernidad que se suponía que era heredera de Goya, con toda esa modernidad que se suponía que venía de la libertad formal que había reivindicado Goya, especialmente en su última etapa. Es decir, al final acababa haciéndose esa especie de cuadratura del círculo de la que estamos hablando todo el tiempo en este simposio, que es cómo ser moderno sin renunciar a lo vernáculo, cómo ser moderno y vernáculo a la vez, o como todas esas teorías, ¿no? Todos esos problemas, vamos. Recapitulando, parece que había un acuerdo en que existía una diferencia y que esa diferencia podía explicarse bien desde el punto de vista del artista como una necesidad de responder a circunstancias políticas, bien desde la perspectiva de una especie de fatalidad hereditaria que hacía que todo el arte contemporáneo español fuese siempre diferente, incluso si concordaba con estándares internacionales. Pero también era posible, y esto es lo que ya complica un poco más la cosa, también era posible explicarlo desde ambos puntos de vista al mismo tiempo, porque a la larga todas esas ideas se acabaron por combinar en una especie de lugar común, un tópico tradicionalmente muy arraigado entre los historiadores del arte español, que en cierto modo han estado siempre obsesionados con la idea de una identidad nacional entendida como un problema, Realmente la necesidad de autodefinirse y la conciencia de una herencia y de una tradición separada de la cultura europea ha sido una obsesión para teóricos, para críticos y para historiadores del arte pues durante prácticamente todo el siglo XX. Bueno, a partir de aquí parecía interesante revisar todas estas ideas y para eso creo que podía resultar útil y práctico hacerlo a partir de cómo se entendió todo esto desde fuera. He dicho hasta ahora más o menos cómo se entendía desde dentro, pero cómo se entendió desde fuera. Entonces, para eso vamos a tomar, como ha hecho antes el profesor Navarrete, el caso de unas exposiciones concretas. En este caso son dos, no una. Son dos, pero coinciden en un mismo tiempo, forman parte de una misma estrategia, forman parte de un mismo acto también de promoción, como explicaba antes muy bien el profesor Navarrete en el caso de la exposición de la Galería Sack. Dado que una parte importante del relato de la modernidad canónico, el relato mainstream, con todas las pegas que queramos ponerle, con todas las grietas que queramos ver en él, se ha formulado desde Estados Unidos, dado que se ha formulado en muchos casos desde la academia americana, a partir de las tesis doctorales, a partir de lo que se enseña en las universidades americanas y a partir también de lo que se ha dicho en determinadas instituciones, en determinados museos, sobre todo neoyorquinos, resultaba especialmente interesante ver qué era lo que se decía allí, qué fue lo que se dijo allí cuando este informalismo español, con toda esa carga ideológica de peculiaridad, pero homologación con lo internacional, etcétera, etcétera, se presentó en Nueva York. Se presentó en Nueva York en el año 60, es decir, como decía el otro día el profesor Carmona también, en realidad ya muy tarde, cuando ya el expresionismo abstracto estaba periclitando, si no estaba periclitado del todo, en dos grandes exposiciones internacionales que fueron promocionadas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Una es la exposición Before Picasso, After Miró en el Guggenheim Museum. El Before Picasso era simplemente un cuadro de Nonell que se puso en la parte baja del museo, todo lo demás era After Miró. Y la otra exposición, que casi coincide en el tiempo, las dos están más o menos durante el verano, la del Guggenheim un poquito antes y la del MoMA un poquito después, pero hay un momento en el que coinciden también, como ocurría con la de Cercle Carré y la de Sack, hay un momento en que se superponen las dos. La segunda es, como digo, esta del MoMA, New Spanish Painting and Sculpture. Todo había sido cuidadosamente orquestado por los políticos españoles desde Madrid, como digo, concretamente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, con lo cual ya se hacen ustedes una idea de por dónde van los tiros. Todo respondía a una especie de estrategia de equilibrio diplomático cuidadosamente establecido. De hecho, estas exposiciones eran una segunda parte o una respuesta a una exposición también muy importante que había habido, una selección de pintura del expresionismo abstracto neoyorquino en el año 58 en Madrid, una selección de los fondos del MoMA,
como para decir, este es el canon, esto es lo que hay que seguir, mírenlo ustedes, y si hacen algo parecido a esto, serán modernos, si no, no. En respuesta a eso, y como fórmula de intercambio de regalos, digamos, como se hacía antes en la diplomacia tradicional, bueno, pues se producen estas dos exposiciones que van a Nueva York. Ese desembarco del arte español en Nueva York contó con la imprescindible colaboración, no solamente, por supuesto, de los políticos americanos, sino también de los directores de los museos, de los curadores, de algunos críticos, como ahora veremos, no de todos. Se trataba de crear una sensación de boom, de gran estallido del arte español en Nueva York en ese momento. De hecho, así hace referencia a eso, ¿no?, el título del artículo de John Kennedy, que se lee muy mal ahí encima, pero algo se puede ver, ¿no? Art Spaniards Aplenty. Era un título muy expresivo que hablaba de esa especie de invasión del arte español, porque no solamente estaba en esos dos grandes museos, sino que además hubo también exposiciones en algunas otras pequeñas galerías. Como decía, no todos los críticos estuvieron de acuerdo en que existía esa idea de un arte español y que eso era de un informalismo español y que eso era algo que había que simplemente tragarse sin más. Hubo quien lo criticó, hubo quien lo cuestionó, como por ejemplo Natalie Edgar, que era pues la compañera del famoso Philip Pavia, que había sido el fundador del The Club, ¿no? Natalie Edgar cuestionaba tanto la diferencia en sí misma como la tradición histórica que supuestamente había detrás de esa diferencia, y lo hacía desde el propio título del artículo, ¿no? Is there a new Spanish school? Edgar retaba, o quizás sea más adecuado decir que directamente negaba, la posibilidad de que hubiera una vanguardia, y ella utiliza el término vanguardia española, debido a la falta de libertad que existía en el país. Y consecuentemente cuestionaba también la pertinencia de toda esa serie de exposiciones, acusándolas de ser propaganda política de una dictadura deseosa de ser percibida como un país de libertades. Cito un poco el artículo. Dice: las exposiciones de pintura española de posguerra que ahora pueden verse en el MoMA, bueno, la traducción es mía, no es la mejor traducción del mundo, pero es funcional. Las exposiciones de pintura española de posguerra que ahora pueden verse en el MoMA hasta el 25 de septiembre y en el Guggenheim hasta el 16 de octubre y en varias galerías de Nueva York suscitan una pregunta: ¿por qué tantas? Las pinturas propiamente dichas se basan principalmente en el virtuosismo. Su significado intrínseco es negligible. Pero cualquier cosa que sea foco de tanta atención gana una aura de importancia. Entonces, y esto es importante, ¿por qué museos y galerías con tanta responsabilidad en la creación del gusto público le han dado tanta importancia al nuevo movimiento español? Una mirada basta, sigo citando a Natalie Edgar, para sondear sus profundidades. No hay nada subyacente, dice. No hay nada profundo, ningún significado alusivo que pueda inquietar al espectador. Los cuadros están hechos con el conocido estilo de la calle 10, Klein, Pollock, etc., a lo que se añade algo de francés y algo de italiano. Es más, la capacidad de ser rotundamente comentado y vendible que tiene una pintura o una escuela como esta, siendo prefabricada, nacida ya como plenamente formada, cual Atenea de la cabeza de Zeus, con sus historiadores, poetas, manifiestos, organizaciones, influencias, significados religiosos, y basada en la tradición de Goya y Velázquez, es enorme. De hecho, el hecho de que estas pinturas constituyan un asunto elegante para el gusto burocrático no puede ser descartado como uno de sus principales atractivos. Y termina: la abstracción española de posguerra no es en absoluto un movimiento de vanguardia, sino una aberración provinciana. Recordemos que está limitada por las condiciones de una dictadura. Carece del entorno de libertad necesario para una vanguardia genuina. Fin de la cita de Natalie Edgar. Bueno, señalemos simplemente muy brevemente algunas ideas de las que están en ese fragmento de Natalie Edgar que acabo de leer. Primero, solo superficie, es decir, no hay nada subyacente, es decir, virtuosismo, ¿no? Segundo, represión política versus libertad artística. Si hay represión política, no puede haber libertad artística. Otra cosa muy importante también, especialmente en el debate de estos últimos días: arte americano, y concretamente la calle 10, como centro,
arte español como periferia, como provincia, de hecho, ¿no? Discurso de una cultura nacional, además, artificialmente construido, ready-made, como dice ella, todo de una pieza, ¿no? Que sale como salió Atenea de la cabeza de Zeus, es decir, algo artificial, es decir, una construcción. Y por último, pero no menos importante, dos temas clave. Las exposiciones como dispositivo de propaganda política, yo creo que eso es importante en el marco de la curaduría, en el marco de la maestría, perdón, de curaduría. Y la segunda idea también importante, la responsabilidad cultural y social de las instituciones en su función de dar forma no solo al gusto, sino también a la historia del arte. Incluso aunque las funciones del mítico Alfred Barr como el director del MoMA hubiesen acabado en el año 43, tanto él personalmente como el museo seguían siendo muy influyentes como, según las palabras de Natalie Edgar, creadores del gusto público. Por eso tenemos que considerar también finalmente el punto de vista del propio Museo de Arte Moderno cuando fue el anfitrión de esta exposición informalista, como ya explicó también ayer el profesor Carmona. Para eso voy a volver al texto que citó ayer el profesor Carmona de Frank O'Hara, el texto que explicaba esa nueva pintura y escultura española en el catálogo oficial que se había publicado en el MoMA. Frank O'Hara era un poeta muy ligado a la Escuela de Nueva York, acababa de publicar en el año 59, ya recuerdo que esta es una exposición que se hace en verano del 60, él había publicado en el año 59 una monografía sobre Pollock, su obra poética condensaba, bueno, pues el dramatismo de las experiencias personales, de forma en cierto sentido paralela a como lo hacía la pintura del expresionismo abstracto, y él estaba muy intensamente ligado al mundo artístico tanto por vivencias personales como por intereses intelectuales. O'Hara era además, en el año 60, conservador de pintura y escultura del MoMA, y en el texto que él hace para el catálogo, la verdad es que es como si cosiera, como si hilvanara todos los tópicos que le hubiesen dictado desde los textos españoles, como si los hilvanara todos juntos, haciendo una especie de catálogo, ¿no?, de todos los tópicos, sobre ese nuevo arte español, sobre la idea de la herencia de la escuela española, por extensión sobre la cultura e incluso sobre el país, sobre qué significaba España, cuál era el lugar de España, ¿no? Todo eso que en el fondo le venía dictado por como decía, de alguna forma por los poderes españoles, pero en el fondo había sido acuñado desde el campo anglosajón en el siglo XIX. Aún muy en deuda con la visión romántica de lo español como exótico, O'Hara alude a un país aislado, atrasado, que mira al pasado, pero eso sí, con una fuerte, vigorosa personalidad artística basada en la originalidad y en la dureza, mucho más que en el refinamiento. Ese era siempre el argumento, ¿no? El refinamiento es para los franceses, para los italianos, los españoles era la fuerza, el vigor, ¿no?, la dureza. Habla también de individuos muy potentes que desarrollan su propia creatividad como vía para vencer o para superar los problemas de un escenario que es adverso y que les obliga a trasladarse siempre. Y estamos hablando otra vez de esa idea de la transterritorialidad, de esa idea de hasta qué punto la modernidad en el fondo acaba siendo siempre transterritorial, ¿no? Cómo estos individuos potentes acaban, como digo, teniendo que exiliarse fuera de su país para, bueno, pues para poder desarrollar su creatividad fatal e inevitablemente, ¿no?, yéndose siempre a otros países donde pudieran desarrollar todo su potencial. Pero lo que resulta especialmente relevante para este tema, para nuestro tema de hoy, es la forma en la que trata el catálogo del MoMA, el texto de O'Hara, la tensión que existe entre el informalismo español y la abstracción internacional de la posguerra. Y dice Frank O'Hara: a las ampliamente difundidas y controvertidas teorías del action painting, del informel, del absurdo, del accidente, del art autre, cada artista de distinto idioma o de distinta nacionalidad aporta una interpretación consecuentemente diferente. ¿Qué es lo que hace que existan estas diferencias dentro de un impulso internacional que es a menudo deplorado por uniforme, no solo en el mundo occidental, sino también en Oriente? La conciencia de una nación, según creía Shelley, se encuentra en sus artistas. La historia reciente le da la razón.
artistas de diferentes tradiciones culturales y de diferentes entornos en el presente no pueden simplemente incorporarse o sumarse, take up, dice él, al espíritu de una vanguardia internacional, o al menos no más que sus predecesores lo hicieron al crear ese ímpetu sin alterar severamente el tiempo y la aplicación de esa energía. El artista moderno atiende a las necesidades culturales de su sociedad. Eso exactamente, y sigo leyendo Franco Jara, eso exactamente es lo que ha ocurrido en el arte español de la última década. Él habla de especiales cualidades que los artistas españoles han aportado al arte abstracto, siguiendo un poco esa visión general de que cada nación aporta algo a esa línea general, ¿no? Pero curiosamente, cuando intenta trazar una genealogía para ese algo diferente que aportan los españoles al informalismo, no solamente mira a la tradición de Goya, Velázquez o el Greco, sino que cruza también otra tradición, que es la tradición moderna, que había sido bendecida y acuñada, como decía, desde el MoMA. Entre otras cosas, entonces nos viene a decir que, bueno, a la tradición de Goya, de Velázquez, etcétera, claro, hay que sumarle, y por eso el arte informalista español es tan potente, dice él, claro, la presencia o la herencia de Picasso, de Miró, etcétera, que, como digo, habían sido siempre sistemáticamente apoyados por el Museo de Arte Moderno. Entonces, la fuerza no solamente venía de los remotos ancestros que estaban en el Museo del Prado, la fuerza venía también de los predecesores más inmediatos que estaban en el MoMA. Había dos prestigiosas líneas genealógicas que se reunían, la antigua y la moderna, y que servían para confirmar y para explicar la peculiaridad y la potencia del informalismo español. Pero no se queda solo en Picasso o en Miró. Vuelvo a citar a Ojara. Dice: es el propio pasado español el que ha llevado a esta polinización cruzada, a esta doble fertilización de tradición con innovación contemporánea. Picasso, González, Miró, las magníficas iglesias, edificios y parques de Gaudí, las innovaciones escultóricas de Ferrand, todas han contribuido a crear en España una entente funcional entre el pasado y el presente. Pero más atrás en el tiempo se vislumbran otras figuras de enorme grandeza que, en la misma medida que su geografía, dan a España un especial sabor. Las obras maestras del arte románico catalán de Barcelona, Velázquez, Goya, especialmente las últimas pinturas negras de Goya, que han tenido una influencia omnipresente. Y sigue, además, las ruinas romanas, las antigüedades románicas, las cuevas de Altamira, ya lo decía el profesor Carmona ayer, las cuevas de Altamira, todos ellos elementos de la cultura española previa que ha absorbido en un grado importante la pintura moderna y que apuntan a los entusiasmos de los artistas españoles contemporáneos. Claro, ahora quizá no, pero en el año 60, cuando el MoMA hablaba, la historia del arte obedecía. Por eso era tan importante para el Ministerio de Asuntos Exteriores español y para los artistas españoles en realidad conseguir que un catálogo del MoMA dijera esto. Si lo decía el MoMA, quedaba sancionado así. Y de hecho, efectivamente, ese tópico se ha ido después perpetuando en todos los historiadores del arte, al menos españoles, que han seguido hablando de este tema. Lo curioso es que, como veíamos en la conferencia anterior, en la ponencia anterior, hay una especie de juego especular por el cual desde la propia España se pide a los artistas españoles que sean diferentes, se pide un cierto punto de nacionalismo. Desde fuera también se les pide que sean diferentes. Lo que ocurre es que quizá por razones distintas, con objetivos distintos, de una manera distinta, pero hay una especie de cruce de peticiones, como en una especie, como digo, de miradas especulares, ¿no?, que acaban pidiendo lo mismo pero de manera diferente. El caso es que si el objetivo de las acciones emprendidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores español era centrar la atención internacional sobre los jóvenes artistas españoles informalistas y con ello consolidar la idea de un arte español abierto a las tendencias internacionales, pero diferente, nada mejor, como decía antes, que conseguir que el MoMA lo proclamara. No es casualidad, como digo, que los historiadores lo hayan repetido y repetido y repetido, y que todavía hoy haya muchos historiadores del arte que sigan mirando
al informalismo español desde esa perspectiva de un arte diferente. Ahora, mi pregunta sigue en el aire. ¿Era realmente diferente? Nada más, muchas gracias. Hola, otra vez a todos. Y yo estaba contenta de que no habías leído el título porque como hice una modificación, ya ese título tiene que ver con parámetros generales de lo que creo que vamos a... algunos de los condimentos de lo que seguramente vamos a discutir en el último tramo, pero bueno, en parte por la deriva de los debates, en parte por la presentación de Lola, que me pareció especialmente interesante en relación a que compartíamos la mesa, elegí retomar para esta presentación la primera parte, un poco a modo de coda de estas presentaciones que venimos haciendo, que venimos asistiendo desde ayer. La primera parte decía de un texto que escribí, que entregué en octubre del año pasado y que va a estar ahora aparentemente disponible, para un formato previo. O sea, era un texto que se integra en una historia general del arte, que tiene un formato preciso y cada tomo tiene un capítulo destinado a una técnica, como organización bastante tradicional o absolutamente tradicional, y a su vez está escrita, digamos, la norma viene por periodos. Entonces me parece que me parecía interesante introducir aquí algunos de los parámetros que yo sentí necesarios establecer para poder encarar este capítulo. También un poco a manera de presentar una mirada autocrítica acerca de una toma de posición ante tópicos instalados en las narraciones del arte moderno, en particular del arte argentino a partir de los años 60, un periodo por demás transitado en nuestra historiografía artística y de la cultura, ocupado con intensidad y muy tempranamente por autores como Oscar Teral o Silvia Sigal, entre los precursores, y por Andrea Yunta, Ana Longoni y Claudia Gilman, entre quienes sobre fines de los 90 y comienzos de este siglo hicieron de estos periodos y objetos de este periodo sus temas de tesis y libros que están publicados y reeditados, y que fueron a su vez las matrices de otra cantidad de trabajos que han sido otra cantidad de tesis y que siguen progresando o procreándose. Entonces el pedido era escribir sobre pintura desde el 65 al 2001. Por lo tanto, elegí pensar a partir de un itinerario personal y de las maneras en que, recorriendo este itinerario, la perspectiva de estos mismos procesos que estaban tan altamente indagados podía sufrir algunas modificaciones o desplazamientos. En 1963, Luis Felipe Noé pintaba Introducción a la Esperanza, y allí escribía: Cristo habla en el Luna Park. 2 años más tarde, desde la mirada de Carlos Gorriarena, Cristo no entra en Buenos Aires. Uno y otro se inscriben en el clima de la violencia política dado por la deposición del presidente Frondizi en el 62 y el enfrentamiento entre azules y colorados. La violencia de la gestualidad con la que imponen ambos pintores la materia convierte a estas obras en piezas indiciarias de un debate plástico vigente entonces entre las presencias informalistas y neofigurativas. La ruptura del canon del cuadro de Caballete propuesta por Noé, al convertirlo en cuadro pancarta, encuentra su contraparte en el gesto de Gorriarena, que recupera una técnica tradicional como la del temple a la caseína, buscando servirse expresivamente de su calidad austera, seca y áspera, para violentarla en el planteamiento de una obra gestual fuertemente contemporánea.
Ambos dan a su vez una posición dentro de un debate que se había instalado en los conflictos estético-políticos de los años 30, que fue revisado durante los años de la segunda posguerra y que siguió siendo objeto de discusión avanzados los años 60. El problema del realismo y con él el lugar de la pintura. La presentación de estas dos obras nos coloca rápidamente en el punto de arranque del periodo indicado dentro del plan de obra de esta historia general. Al mismo tiempo, nos sitúa en el umbral de una serie de consideraciones necesarias para colocar este ensayo dentro de una problemática más amplia, la del arte contemporáneo. La selección de cualquier repertorio de obras supone algún tipo de museo imaginario que funcione como referencia, ya sea para su confirmación como para discutir con él. Así, construir una colección de piezas que permita a su vez presentar una narración de la historia de la pintura argentina a partir de mediados de la década del 60 hasta el umbral del siglo XXI es una tarea compleja que impone la necesidad de establecer parámetros de selección teniendo en consideración numerosas variables. Una de ellas es la idea de la historia que organiza el relato y, a la par, la asunción de una serie de presupuestos teórico-críticos a partir de los que poder pensar un tiempo en el que, desde distintos frentes, se presagiaba la muerte de la pintura y la muerte del arte. Los años 60 marcan en la práctica y en la teoría del arte un cambio de paradigma que pone en cuestión la noción de arte moderno para dar paso a la de arte contemporáneo y con ella a la necesidad de instrumentar categorías capaces de superar la adscripción a la cuestión del estilo, presente en la noción de arte moderna y tácita por continuidad en los usos que se ensayaron de la de arte contemporáneo. Sin embargo, si la cuestión de lo moderno refirió en términos amplios tanto a una marca de tiempo como a una de estilo, la de lo contemporáneo rápidamente reveló su incapacidad para aglutinar la producción simbólica más allá de la referencia temporal. El recorrido que describe Nelly Perazo en el capítulo sobre pintura publicado en el tomo anterior, destinado al periodo 45-65, desarrolla exhaustivamente las formas que asumió el arte moderno entonces. Allí, al concepto de lo moderno se suma el de vanguardia, y el relato histórico se estructura a partir de esa lógica asignada por la irrupción de las nuevas formas artísticas, las nuevas propuestas estéticas y los quiebres con el pasado. Respecto de este modelo, que es posible desplegar hasta finales de la década del 60, los tiempos que siguen se resisten a ser observados dentro de la misma dinámica. La adscripción a lo moderno y al paradigma vanguardista se desdibuja. El relato marco de la historia del arte moderno empieza a perder eficacia y los conjuntos de obras que se presentan en exposiciones y van integrándose a colecciones y museos, muchos de ellos aún denominados como de arte moderno, muestran la convivencia variada de presencias diversas que admiten distintos ordenamientos. En este sentido, recordemos que retrospectivamente se buscó recuperar una narración a partir del criterio cronológico de las décadas, del 80, del 90. Sin embargo, ese modelo aparecía de algún modo preñado del paradigma anterior, procurando poner de relieve las novedades en convivencia con cierto juvenilismo que tendió a exaltar el arte joven o las propuestas emergentes, algo que, en el curso de los 80, con los movimientos producidos con la recuperación democrática, adquirió cierto vigor explicativo. En simultáneo, es en estos tiempos cuando aparece la polémica acerca del fin de la historia y de los grandes relatos, y se ensaya y debate con intensidad una nueva categoría, posmoderno. Esta noción no restituyó orden alguno, si es que esta hubiera sido su misión. La de modernidad tardía se presenta entonces como otra alternativa posible y quizás más eficaz por su capacidad para denominar una época, reconociendo elementos de la anterior y a la vez, por su distancia, de cualquier posibilidad de referir directamente a una consideración de carácter meramente estilístico, como ocurrió en algunos casos con el término posmoderno. Estos comentarios tienen en el horizonte numerosos textos. Entre algunos de los más cercanos está el de Hans Belting, quien en 1983 se preguntaba sobre la posibilidad del fin de la historia del arte, y el de Arthur Danto, quien en el 84 volvía a la pregunta acerca del fin del arte y con ellos la verificación de que aquella dinámica progresiva con la que se había narrado este tipo de historia, entre tantas otras, se desvanecía de manera creciente. Desde otra posición, la perspectiva de Frederick Jameson, quien también a partir del 83 problematizó la cuestión del fin del arte y el fin de la historia y pensó las transformaciones de la imagen y lo visual en la posmodernidad o en la modernidad tardía. Esta narración, construida por juxtaposición a la manera de un collage,
asumirá entonces el desafío de hacer visibles las complejidades de una época a través de un montaje de imágenes e historias que hagan emerger, en palabras de George Didier Huberman, las supervivencias, los encuentros de temporalidades que afectan a cada objeto, a cada acontecimiento. Este capítulo debe encarar también el desafío de un recorte preciso del formato de la colección Historia General del Arte a la que está destinado, dado por una técnica, la pintura, de prolongada tradición en el arte occidental y muy arraigada dentro del canon, llegando a plantearse muchas veces la identificación entre los términos arte y pintura, como vimos ayer en un ejemplo que mostró Eugenio. Por otra parte, ¿a qué se hace referencia hoy al hablar de pintura, cuando sus límites se han expandido, llegando incluso a desmaterializarse? Han cambiado los materiales, los soportes, los modos de presentar estos objetos definidos aún como pinturas, de tal forma que pensar la pintura en las décadas que cierran el siglo XX es pensar en una deriva sinuosa, en fuerte tensión con la tradición histórico-artística, con los problemas de la representación y con el medio, entendiendo aquí tanto a las instituciones como a los valores que por ellas transitan y desde ellas se discuten, revisan, construyen. Asimismo, intentar un recorrido a través de esta disciplina en un periodo en el que crecientemente dominan la escena los nuevos soportes, las intervenciones, instalaciones, performances, quizás podrá iluminar aspectos menos atendidos hasta el momento. Subyace a todo esto las preguntas sobre la selección de artistas y obras y los modos en que las categorías usadas condicionan esta selección, algo que también rondó ayer el debate. Entonces, teniendo en la mira estos límites dentro de este tomo de historia del arte del periodo 65 al 2000 y considerando la presencia sostenida de la pintura en nuestro medio, tanto como la dificultad de apelar al relato canónico del arte moderno, propongo pensar las imágenes desde el presente para atravesar la ordenación cronológica más o menos previsible, con una serie de recorridos transversales que se ofrezcan como cuestiones que permitan analizar el arte, más concretamente la pintura de las últimas décadas del siglo XX. A modo de microrelato que a modo de microrelatos que por su juxtaposición den cuenta de la variedad de problemáticas que transitan este periodo. El seguimiento de la compleja articulación entre arte y política irá dando forma al guión de este ensayo. Con esta cuestión se trabajarán además otros problemas como los de la representación, la política de las artes y los artistas, pensando las tensiones al interior de la escena artística en donde las situaciones institucionales y las propuestas de resistencia formarán parte del texto, así como las posiciones relativas respecto al cuadro sociopolítico más amplio. Otro eje complementario es el de la conciencia histórica del arte, del tiempo y del pasado. Así, entonces, el desarrollo del capítulo avanza sobre las maneras en que se fueron retomando hilos para construir otras tramas. Y en este sentido, y no voy a leerlo ya, sino que solo voy a hacer un punteo de 2 o 3 cuestiones para que podamos pasar a lo que nos interesa continuar. En este sentido, retomo algunos parámetros de las miradas que ya están construidas sobre este periodo y las formas en que se ha revisado el lugar de lo político, procurando desagregar otro sitio que marca fuertemente esta narración, que es el de la vanguardia, ya que desde el recorrido elegido muestra bastantes límites o se presenta como una eficacia limitada. Finalmente, entonces, y el otro aspecto que me interesaba situar era el de la manera en que este relato fue construyéndose desde el mismo momento en que se asistía a él. Y ahí hay un elemento que me parece interesante subrayar, aunque forma parte de lo que se ha planteado sobre los 60, que es la manera en que la institución muy temprana del mismo archivo del Centro de Artes Visuales del Instituto de Itela, cuando el Itela se cierra, la institución de ese archivo como tal, y tarea que llevó adelante Jorge Romero Bres, ha contribuido a establecer los parámetros de lectura de este mismo periodo y de estos mismos procesos. Con lo cual, en este momento, propongo con este comentario introducir en nuestro debate final un elemento más que es
la construcción de las presencias de archivos y la manera en que estos están agrupados, presentados y construidos. En muchos casos, con la presunción de archivos totales o capaces de ser principio y fin de la lectura de cierto tipo de trayectorias o de procesos, cuando en verdad la virtud de los archivos es no solo lo que reúnen, sino aquello que no han logrado reunir y aquellos huecos o intersticios que presentan. Y en ese sentido, bueno, propongo esto como parte de nuestra discusión final. Y finalmente, solo agregar que dentro de este recorrido elegido y sobre estas miradas sobre la historia y sobre las maneras en que cada uno de estos momentos ha ido pensándose a sí mismo y ha ido mirando la selección histórica hacia el pasado, hacia atrás, y ha ido construyendo, así como se ha visto en otros casos presentados en estas 2 tardes, las maneras en que se selecciona el pasado y se constituye el propio posicionamiento en el presente. El hilo conductor de la narrativa elegida para este capítulo es la manera en que la memoria de los 60 de los 30 aparece en los 60 y la de estos a su vez en los 80. La memoria de la lógica del arte político y del posicionamiento de los artistas y los intelectuales respecto de estas tradiciones construidas. Lo dejo aquí como para que podamos seguir con los otros tramos de la presentación, del encuentro, y queda después abierto.